Buenas noches, este es el grupo número 1, el cual está conformado por las siguientes integrantes: Jessica Antonia de la Rosa, Daisabel Taveras y esta servidora Ana Celis González. Le estaremos hablando en esta exposición sobre el tema de evolución y fundamentos teóricos sobre evaluación. En esta vamos a utilizar la técnica de exposición mesa redonda. Antes de comenzar con el tema en sí, primero le vamos a dar una introducción sobre el origen de la evaluación. En esta va a comenzar nuestra compañera Jessica. Adelante, Jessica. Se conoce como el padre de la evaluación a Ralph Winfrey Reilly, y se dice que la evaluación nació cuando alguien preguntó: ¿cómo sabemos que es bueno? ¿Cómo sabemos que lo que hemos hecho está bien y bajo qué criterios? Una vez más, podemos darnos cuenta que desde principios de la humanidad el ser humano comenzó a sentir curiosidad, si así podemos llamarlo, para querer indagar y querer buscar respuestas a estas preguntas que no se podían responder por sí solas. Gracias, Jessica. Proseguimos con nuestra compañera Daisa. La evaluación tiene su origen en la misma forma de ser del hombre. Se asienta en la curiosidad humana y el deseo de hacer mejor las cosas. Con esto vemos que la evaluación ha ido trascendiendo y subiendo, y que el ser humano tenía la curiosidad de conocer, de saber lo que era bueno o lo que era malo, y de cómo ir sobreviviendo a las diferentes generaciones. Gracias, Daisa. Para concluir con este tema, de lo antes mencionados por las compañeras Jessica y Daisa, podemos concluir que la evaluación surgió a través de las necesidades de contestar preguntas como, por ejemplo, ¿cómo sabemos que es bueno? ¿Cómo sabemos que lo que hemos hecho está bien y bajo qué criterio? O sea, la evaluación va de la mano con el hombre, ya que ese se siente cada vez más curioso de hacer las cosas bien. En este momento le estaremos desglosando el tema de evolución de la evaluación. Aquí nuestra compañera Jessica le estará hablando. En cuanto a la evolución de la evaluación, puedo citar el autor Salarilche, que señala que la evaluación hace parte de la vida esencial del hombre. Desde los orígenes de la humanidad, el hombre se ha pasado, se puede decir, que su vida entera es completa evaluando desde acciones más simples y cotidianas hasta las más complejas. En cuanto a lo que dice el autor, yo estoy de acuerdo, debido a que la evaluación siempre ha estado en la vida del ser humano de una manera u otra, y evaluamos probablemente todo desde lo más mínimo a lo más complejo. Es cuanto. Gracias, Jessica. En estos momentos le estaremos dando la palabra a nuestra compañera Daisa. Bien, cabe destacar dos periodos muy interesantes, que son del 2000 a.C. hasta el 1930 después de Cristo, que este es el periodo preitaliano. Esta abarca antes del periodo de Taylor. Este es el padre de la evolución educativa, primero en tomar el término. En 1930 a 1957, que es la segunda generación, una evaluación descriptiva, el individuo en función de un estándar, y hasta aquí. Gracias, Daisa. Respecto a este tema, concluimos con que la evaluación pasa a un primer plano y medición a un segundo plano. Nace el término de evaluación educativa. Esta supera la evaluación psicológica y simplifica la evaluación en el ámbito educativo, y se basa en la formulación de objetivos curriculares precisos y en comprobar su consecución o no. Ahora vamos a pasar en estos momentos con el tema de evolución notable que ha sufrido la evaluación a lo largo del tiempo. Pero antes de dar este tema en sí o abordar tanto, primero vamos a hablar sobre la evolución que ha tenido la evaluación. En esta introducción la estará dando primero nuestra compañera Jessica. Adelante, Jessica.
Si podemos darnos cuenta, la evaluación ha sufrido grandes cambios con lo que era antes y con lo que es hoy en día. A medida que pasa el tiempo, se han ido surgiendo y se han ido implementando diferentes cambios en lo que ya son modelos educativos y de igual manera se han reestructurado y a la vez innovado los procesos de evaluación. En tiempos atrás, la única finalidad que perseguía la evaluación era de determinar exactamente el producto y no perseguía ni se preocupaba por lo que era el proceso, solo se basaba en los resultados obtenidos al final del proceso. Gracias, Jessica. Proseguimos con nuestra compañera Daisa con esta introducción. Bien, podemos darnos cuenta de que hoy en día la evaluación se ha acoplado y se ha ido interesando más, principalmente en el proceso para llegar a obtener los resultados. Y es ahí donde la evaluación nueva vez se basa en un proceso sistemático y continuo. Me refiero con sistemático a que es organizado, objetivo, interpretativo y que recoge datos con el fin de modificar o añadir más conocimientos, donde el protagonista de todo el proceso es el alumno. Como en clases anteriores que hemos podido aprender, nos hemos dado cuenta que la evaluación viene de lo que es lo empresarial y la educación lo ha ido acoplando a los nuevos procesos educativos. Es cuanto. Gracias, Daisa. En estos momentos ya sí vamos a abordar lo que es el tema evolución notable que ha sufrido la evaluación a lo largo del tiempo. De la manera que estaremos desglosando este es a través de generaciones. Y va a comenzar nuestra compañera Jessica que le estará hablando sobre la tercera generación. Adelante, Jessica. Cabe señalar que para el 1957 y 1972, esta fue una generación que marcó un antes y un después en la evolución que sufrió la evaluación. Aproximadamente esta fue la tercera generación de la evaluación y esta se conoce como la era del juicio y la valoración y se dice que en esta época se reflexionaba acerca de los diversos programas evaluativos en donde se llevaba a cabo procesos evaluativos y aparecen nuevos autores como por ejemplo Cronbach y Seribem. Otro suceso que pasó en esta generación fue que surgió por primera vez el concepto assessment, que significa evaluación, la cual, como todos sabemos, está centrada en el sujeto. En mi opinión, esta fue una de las grandes generaciones que marcó la evaluación y debido a que aquí en esta generación se pone en marcha aquellos procesos evolutivos, además de que nuevos autores aparecen, como mencioné anteriormente, y se suman más. Además, no obstante, se hace posible por primera vez la aparición del concepto evaluación. Gracias, Jessica. En esos momentos, nuestra compañera Daisa nos estará hablando sobre la cuarta generación y a finales del siglo XX. Adelante, Daisa. La cuarta generación, que abarca desde los años 70 a los 80, y como dijo mi compañera Ana González, hasta finales del siglo XX, la época de la profesionalización. La cuarta generación se ve como la época de la construcción de los procesos evaluativos desde los contextos. Es una manera diferente de enfocar las evaluaciones partiendo de los planteamientos interpretativos y sociocríticos. Sobresale la aceptación de procesos de negociación en los contextos, la atención a las demandas de los evaluados, la participación de esto en el proceso evaluativo y en la forma y en la toma de decisiones donde la evaluación es una herramienta que nos facilita. Hasta aquí. Gracias, Daisa. En esos momentos, ya para finalizar con lo que es lo de las décadas y la evolución que ha sufrido la evaluación a lo largo del tiempo, finales del siglo XX y siglo XXI, que es el actual, la evaluación toma un matiz diferente, parte del aprendizaje, teniendo en cuenta los docentes, programas, currículos, evaluación de las instituciones, hasta llegar a la evaluación del sistema educativo nacional. Respecto a todas estas décadas ya antes mencionadas,
como por ejemplo la tercera, la cuarta, finales del siglo XX y el siglo XXI, que es el actual. La tercera generación da a conocer la era del juicio y la valoración, mientras tanto que la cuarta generación de décadas de los 70 y 80 hasta finales del siglo XX se basa en la época de la profesionalización. Por ende, en esta época es la construcción de los procesos evaluativos desde los contextos, y que a finales del siglo XX, y como ya he dicho anteriormente, siglo XXI, nuestro siglo actual, parte del aprendizaje. En estos momentos le estaremos abordando sobre el tema fundamentos teóricos de la evaluación. Aquí nuestra compañera Jessica le estará dando una breve introducción. Adelante, Jessica. Sí, pásala, profesor. Una evaluación acorde con una educación integradora que atiende a la complejidad de la persona, así como a su singularidad, tanto en relación con sí misma como con el contexto, requiere unos fundamentos teóricos para estructurar el discurso evaluativo mediante un modelo y concretar un diseño posible de llevar a la acción en el aula en la interacción escolar. Esos fundamentos son los siguientes: el paradigma cualitativo como marco de referencia investigativo, el enfoque interpretativo y, por último, el modelo de evaluación para los logros. Gracias, Jessica, por esta introducción. En estos momentos, nuestra compañera Daisa le estará hablando sobre paradigma cualitativo como marco de referencia investigativo. Adelante, Daisa. Bien, este paradigma responde a un interés técnico del conocimiento y tiene como finalidad elaborar la realidad para dominarla y transformarla, apoyando en el conocimiento de las causas que las determinan. En síntesis, se puede decir que la evaluación en el paradigma cuantitativo tiene como característica el diseño cerrado y homogéneo, su finalidad es el control del aprendizaje, su objeto es una representación del conocimiento, la relación que se establece entre el estudiante y evaluador y el análisis y la organización de la información que se realizan de forma descriptiva. Es cuanto. Gracias, Daisa. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Jessica, que tendrá o desglosará, mejor dicho, el enfoque interpretativo. Adelante, Jessica. El enfoque interpretativo, este enfoque me llamó mucho la atención porque en este enfoque el evaluador se le permite indagar, además que el evaluador busca y conoce de manera individual la particularidad de cada estudiante. Claro, está enfocado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, además de que permite establecer y determinar los distintos tipos de aprendizajes. Realmente este método me gustó mucho porque motiva y a la vez busca conocer de manera particular al alumno. Es cuanto. Gracias, Jessica. En esos momentos les estaré hablando sobre el modelo de evaluación por los logros. Quien evalúa por logros ha de ser consciente de que no es posible predeterminar ni prever las manifestaciones de los logros, pero que debe conocer los procesos que se generan en la consecución de un logro para identificar sus manifestaciones como expresión de dicho proceso que se ha dado. Es decir, las manifestaciones de los logros no se reducen a la evidencia de transformaciones externas de conducta como las planteadas por los objetivos. Las manifestaciones de los logros son indicadores que pueden ser dados en diferentes niveles en un grupo escolar, pues es necesario reconocer que un estudiante siempre logra los propósitos del programa, pero que lo varía en el nivel de logro. Ya eso va dependiendo de los niveles en que se va encontrando el alumno, asimismo va aumentando sus logros. Con este tema vamos a concluir con que en los fundamentos teóricos de la evaluación dan como resultado que los individuos buscan lograr algo que los haga sentir que han hecho
progresos con respecto a algo que se intenta y se desea. Los logros son de carácter personal, son siempre percibidos por el actor y dependiendo de su nivel son capaces de ser percibidos por los demás. Por lo tanto, mientras que la evaluación por objetivos se basa en la aplicación de pruebas, la evaluación por logros se basa en la observación y entre el diálogo de maestros-estudiantes. Ahora vamos a pasar con fundamentos teóricos, o sea, vamos a seguir con el mismo tema, pero le vamos a dar una introducción de esto. Y este sería este tema, fundamentos teóricos sobre evaluación. La fundamentación teórica de la evaluación se asienta en las teorías del valor y las teorías de la práctica. Estas últimas hacen referencia al papel del evaluador, objetivos, métodos y uso de evaluación. En estos momentos le estaré dando la palabra a mi compañera Daisa, que le estará desglosando más a profundidad este tema. Bien, muchas gracias, Ana. La cuestión central de la evaluación no es la emisión de juicios de valor, sino los hechos que son juzgados. El problema viene cuando se plantea que no hay una verdad objetiva y la realidad es cuestión de preferencias. La adopción y extensión en el mundo occidental de una doctrina relativista que se resiste a reconocer la existencia de valores objetivos hasta que lastran desde entonces las consecuencias de esa adopción. Hoy en día el relativismo está extendido en la forma de pensar mucha gente y estrecha enormemente las posibilidades. En este contexto, las teorías del valor estudian la naturaleza y justificación de los valores, cómo y por qué se construyen los juicios de valor y describen los valores y la posible supremacía de unos valores sobre otros. Muchas gracias y paso con mi compañero. Gracias, Daisa. A continuación nos estará hablando nuestra compañera Jessica. Esta compañera nos estará desglosando lo que son los 4 pasos lógicos, también llamados lógica de evaluación. Puedes hablar ya, Jessica. Tenemos en un primer paso, en esta parte, se definen los criterios sobre el cual se va a centrar o lo que se va a tomar en cuenta para la evaluación. Destacar que los criterios le agregan un valor o importancia al objeto a evaluar y se basan en aquellas condiciones que se deben cumplir para realizar dichas actividades. Eso sería un ejemplo. El segundo paso, en esta parte se establecen los estándares, o sea, los niveles de cumplimiento que se exigen sobre los criterios. El tercer paso sería que aquí se mide la actuación de los criterios en donde se compara con los respectivos estándares acordados. Esto le agrega cierto grado de cumplimiento a la hora de la intervención. Y por último, se hace el juicio de una manera sintética de la información, tomando en cuenta, claro está, tanto los criterios, estándares definidos y el valor o importancia que se le agrega, entre otras cosas. Gracias, Jessica. Para concluir con este tema y lo que es ya la exposición en sí, la fundamentación teórica de la evaluación se asienta en las teorías del valor y las teorías de la práctica. En este contexto, las teorías de valor estudian la naturaleza y justificación de los valores, cómo y por qué se construyen los juicios de valor. Si no hay conclusiones morales relativas a valores objetivos, no hay conclusiones evaluativas y es difícil establecer validez en la toma de decisiones. Las teorías de valor definen 4 pasos como para la construcción de un juicio. El primero es definir los criterios. En el segundo consiste en establecer los estándares. En el tercer paso se mide la actuación en cada uno de los criterios y finalmente se resume la información en un juicio sobre el mérito. Hasta aquí es nuestra exposición. Espero que le haya gustado y hayan comprendido lo que es el tema y cómo ha evolucionado la evaluación a lo largo del tiempo. Gracias.